No lo sé, la verdad. No, maybe that don't worry. También nerviosidad.
Muy. Adelante. Ya no, está bien. ¿Ya empieza a ver? Sí. ¿Ya? Pues bien, José Pablo, como el Showtime. Ya estamos al aire. Ok. Muy buenos días, bienvenidos todos los que nos acompañan físicamente, que me encanta verlos físicamente porque es muy cansado verlos en la pantalla, y los que nos acompañan a distancia. Creo que tenemos un problema de sonido. Ya viene rápidamente Alejandro a arreglar. Ok, muy bien. Pues buenos días, yo soy Ana Fusoni, la instigadora de este pequeño encuentro, y les quiero presentar a José Pablo Aguad, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Para los que no saben, la Cámara tiene una Cámara Central, que es esta. ¿Y cuántas delegaciones? 7 delegaciones. 7 delegaciones. Él es el presidente de todas. Es el presidente máximo, y te damos la bienvenida a este foro. Te agradezco mucho que hayas accedido a venir a acompañarnos en este día a un poco aclarar la preocupación que tenemos todos del 35% famoso de arancel. Y pues
Desde que se dio el anuncio del 35% al día de hoy, han pasado tantas cosas que van a ir cambiando. Yo creo que esta relación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, y creo que a lo mejor deberíamos de tratar un poquito de eso, ¿no? Así es de que te damos la bienvenida todos aquí. Un aplauso. Muy Muchas bien. gracias, Así muchas gracias, que, Ana. bueno, yo dándote la bienvenida a tu casa, pero bueno, Que es tu casa. O Gracias. sea, estamos aquí en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la casa de todos los empresarios de la moda, los industriales del vestido, los fabricantes de productos confeccionados en México, y hoy con mucho honor hospedando este evento de House of Ana con nuestra queridísima Ana Fusoni, pues precisamente para hablar de este y otros temas relacionados que han estado muy movidos del 19 de diciembre hacia acá y tratar de entenderlos. En algo en lo que tienes una razón absoluta, Ana, es que las cosas han cambiado, las reglas del juego son diferentes y más nos vale que las entendamos bien para que construyamos juntos. claro, yo creo que de eso se trata, aclararle a las personas que están aquí, que nos acompañan a distancia, porque siempre tenemos mucho miedo, José Pablo. Creo que pues es la vida, son los cambios, son los ajustes y hay que seguir adelante como industria y como gremio, creo yo, ¿no? Absolutamente. Y si te parece bien, entrando en materia, En materia, entremos, yo creo que toquemos el tema del 35%, que es la razón por la cual estamos reunidos el día de hoy, y luego nos reunimos a todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? correcto. Específicamente en diciembre se publicó una nueva estructura arancelaria para productos de nuestra industria, tanto insumos como productos terminados, para aquellos países con los que México no tiene un tratado de libre comercio establecido. Y uno de los sectores, uno de los rubros que se cambió fue el arancel a productos confeccionados terminados, que estaba en diferentes niveles y se puso para prácticamente todas las fracciones en el 35%. Ese es el hecho que sucedió en diciembre y lo que ha cambiado la perspectiva y lo que vamos a tratar de entender hoy cuál es su significado, su causa y hacia dónde nos lleva. Es entonces exclusivamente productos terminados, no es lo textil, porque luego nos da mucho por hablar del mundo textil y resulta que es confección, producto terminado y tela también. O sea, el textil y tela con la que se confecciona aquí en México o con la que confeccionan muchos, ¿lleva ese arancel o no? La respuesta en general es no, Ah, y te platico. Hicimos un estudio muy profundo en la cadena para tratar de plantearle a la autoridad una estructura arancelaria congruente. ¿Qué significa congruente? Que aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio y que por lo tanto deben de tener un tratamiento particular según el tipo de producto, según la estructura de fabricación en cada uno de los dos o más países involucrados. Y en este caso, la propuesta congruente de la cadena fue: todos los insumos deben de tener aranceles más bajos que los productos terminados. ¿Por qué? Para incentivar la fabricación y el agregar valor nacional, pues por arriba de economías que no necesariamente funcionan con las mismas reglas que las nuestras. claro. Entonces, la lógica de eso es: los insumos tienen máximo el 15%, máximo. ¿Y hasta ahora lo habían tenido o también hubo un incremento en insumos? Hubo incrementos mínimos en algunos casos muy específicos y que solo fue del 10 al 15%, por ejemplo. Sí. Sin embargo, debo aclarar que hay todavía un grupo pequeño de 6 fracciones arancelarias que por alguna causa no entraron en ese decreto y que siguen al 35%, pero que estamos en proceso de presentación, diálogo con la autoridad para que eso sea en un muy corto plazo modificado. Eso en cuanto a insumos, ¿no? Que todavía quedaron con el 30%. Un ejemplo, un insumo. Son fracciones arancelarias específicas, Sí. algunas telas de mezclas
de fibras sintéticas y Ah. artificiales. Sí, o sea, no es algo muy específico, podemos clasificar, pues, ¿no? Se clasifica, pero es un grupo pequeño, es, digamos, menos del 5% de la familia completa de Nada. 79 fracciones arancelarias que están máximo en el 15, algunas en el 10 y muchas otras exentas. En cuanto a la actitud de las autoridades, ¿sientes, pues, ¿cómo lo diría? Buena voluntad hacia esto. Debo de decirles que sí, Ah, qué bueno. absolutamente. Esta nueva administración federal, al muy poco tiempo de empezar, inició acciones muy específicas y varias de ellas en favor de la estructura industrial y de la estructura económica nacional. Tuvieron que ver con nuevas reglas de comercio exterior, con regular de una manera más lógica y legal el comercio electrónico en algunos rubros, por ejemplo, con este tema de las estructuras arancelarias. Fue una respuesta muy rápida. El equipo entrante entendió la situación de manera expedita, empezó a ejecutar las acciones y, por supuesto, con esta velocidad hay cosas que hay que ir afinando. Claro. Con cualquier cambio de esta dimensión hay cosas que hay que ir afinando, pero el mensaje ha sido extraordinario. Vemos por primera vez en muchos años un gobierno con la voluntad de darle un apoyo verdadero a la industria nacional. Bueno, eso es una muy buena noticia, ¿no? Claro, cuando te dicen lo del 35% o sale como noticia, pues mucha gente entra en un estado de inquietud, ¿no? Porque no entienden muy bien. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí, reunidos, un poco para que tú platiques con personas que están, tienen dudas, tienen preguntas, tienen cuestionamientos, no, porque yo creo que la negociación debe haber sido muy profesional y como tú estás confirmando con mucha buena voluntad por parte del gobierno. Así que, pues, si quieres, abrimos un poco el foro a que hagan sus preguntas, usar uno de estos micrófonos, porque sí creo, José Pablo, que lo que pasó es que somos mucho de primeras impresiones. 35%, y todo el mundo se puso, ya sabes, el manto del sacrificio y pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que es muy importante que cada uno pues pregunte o aclare sus dudas y qué mejor que contigo. Por supuesto que sí, para eso estamos aquí, para un diálogo abierto, permanente y para que entre todos construyamos los mejores caminos para nuestra industria. Entonces, adelante con las preguntas, tanto de quienes nos acompañan presencialmente como de quienes están conectados y las quieran hacer llegar a través de las redes. Exactamente. A ver, no sé, estoy viendo a Nisim que tiene... A ver, Nisim. Digo, porque al final del día pues, directamente afectados, ¿no? Digo, digamos que A ver, espérate, Nisim, preséntate. soy Nisim Betesh, en este momento soy director de Vicuña México. Vicuña es una textilera de tejido plano brasileña. Tenemos una filial en México, importamos telas de Brasil y de Ecuador para México para comercializar. Es una de las 3 empresas de tejido plano más grandes del mundo, innovadora, sustentabilidad en producto, etcétera. Básicamente 2 comentarios. El primero, bueno, me da mucho gusto lo que dices, que están evaluando la posibilidad de bajar los insumos que están al 35 en este momento, bajarlos al 15. Por ejemplo, en cuanto a mi negocio de mezclillas y gabardinas, prácticamente el 60% de lo que yo traía a aranceles bajos ahora está con el 35. Entonces sí es una afectación grande para mí, para mis clientes. Pero bueno, es muy buena noticia que están buscando nivelarlo con lo demás. La otra pregunta, a mí lo que más creo que me preocupa un poquito, me inquieta un poquito es un gran trabajo lograr estos nuevos aranceles, sobre todo en la parte de prendas, excelentísimo. Pero creo que en México tenemos un marco legal de protección muy bueno desde hace muchos años.
tenemos aranceles, tenemos precios de referencia, etcétera. Creo que lo que nos falta no es tanto la parte de normatividad, sino la parte de ejecución. Cómo lograr que esas reglas se cumplan a la hora de que están pasando las cosas y los contenedores. Yo en mi día a día veo todos los días gente que trae contenedores llenos de jeans de China sin pagar arancel, gente que trae contenedores llenos de mezclilla de China sin pagar ningún arancel. Y creo que más ahí está el reto en cómo hacer que se cumplan las reglas, más que en las reglas mismas o en el porcentaje del arancel o en la fracción o en lo que sea, ¿no? Y creo que ahí está el reto y no sé qué han visto con las autoridades al respecto. Gracias, Nisim. Bienvenido. Si no me equivoco, el arancel del 35% te debe haber empezado a aplicar en los productos que importas de Brasil en abril del año pasado. Es decir, que esa fue una publicación de la administración anterior que justo detonó este trabajo de congruencia arancelaria que propusimos y que la nueva administración federal es la que empezó a ejecutar. Y en efecto, parte del planteamiento es que todos los insumos, incluidas esas 6 fracciones arancelarias, que por lo que estoy escuchando, dentro de ellas entran los productos que tú importas, queden al 15%. Estamos en ese trabajo y con un buen nivel de certidumbre de poderlo lograr muy pronto. En cuanto a el marco legal y la aplicación, tienes toda la razón. El tema de la regulación es que se pueda ejecutar, que tenga verdaderamente un seguimiento, una capacidad, primero de voluntad política, luego de capacidad técnica y tecnológica de la autoridad para estar vigilando que nuestras fronteras sean seguras, que nuestras aduanas protejan todo lo que tienen que proteger, que no solamente es la integridad física o riesgos así de seguridad, sino también riesgos y ataques a nuestra economía. Por supuesto, todos quienes estamos en esta actividad económica legal en México, hemos querido por muchísimos años que mejore la seguridad de nuestras aduanas. Y es un planteamiento y un reclamo que hacemos permanentemente a la autoridad. Me parece que parte de la voluntad de esta administración incluye el mejoramiento de la seguridad de las aduanas. Y además de por voluntad propia y porque está expresado como parte de los objetivos de desarrollo económico e industrial planteados en el Plan México, porque también es un interés fundamental de nuestro principalísimo socio comercial y muy presente vecino del norte, que tiene ahora una manera, digamos, más elocuente que antes de hacérnoslo saber y que ha motivado a acciones muy inmediatas. Entonces yo veo que eso va a seguir sucediendo y que el incentivo va a ser a establecer aduanas comunes más seguras en toda la región de América del Norte. Hacia allá es a donde creo que estamos caminando. Puede que haya algunos manotazos en el escritorio y algunos tropezones en el camino, pero hacia allá veo el incentivo de dónde vamos a caminar. Soy optimista en este aspecto y creo que como sector privado tenemos también mucha responsabilidad de estar visibilizando las malas prácticas cuando se den y cuando las veamos y de poder aportar ideas a la autoridad de cómo hoy, mucho más fácil que antes, con herramientas tecnológicas de información, de inteligencia artificial incluso, se pueden detectar los riesgos en el comercio internacional, incluso desde el lugar de origen. Entonces, creo que vamos a ir mejorando en ese aspecto. Aportar ideas. La Canaíbe sería el canal. O sea, sería una conversación que podrían tener los diferentes consumidores de insumos, etcétera, con ustedes o no con la Cámara para plantear inquietudes, supongo, ¿no? Por supuesto que sí. Mientras mayor retroalimentación tengamos de la industria, de los diferentes modelos de negocio de cada quien, de las dificultades a las que se enfrentan en sus importaciones o exportaciones o integración de cadenas productivas,
mejor podemos diseñar nuestras propuestas de política pública y presentarlas a la autoridad como el órgano de consulta obligado que es la Canaíbe Claro. para todo lo que tiene que ver con nuestro sector. Entonces, como quien dice, tienes puerta abierta hacia allá. Absolutamente, siempre la hemos tenido, pero con este ejercicio la reforzamos y reforzamos la invitación a que a través de cualquier medio, nuestras redes sociales o visitas a la Canaíbe o participación en foros tan valiosos como estos de House of Ana, nos hagan llegar comentarios, información y cualquier cosa que nos sirva para seguir colaborando en este diseño y, más importante, implementación de política pública. Claro, claro, para hacer lo que supongo no queremos es que establecer un proteccionismo, ¿no? Sino una fluidez moderna del comercio internacional, porque siempre va a existir la importación, siempre habrá productos que no se fabriquen en México y que tendrán que entrar. Mira, la manera en que yo lo digo es bienvenida siempre la competencia. La competencia Claro. nos hace ser mejores, nos hace innovar, nos hace ponernos a la altura, mejorar, siempre y cuando sea legal. Exacto. Bienvenida a toda la competencia, siempre y cuando sea legal. Entonces, en el cumplimiento del marco de reglas en el que estamos operando económicamente, siempre bienvenida a la competencia. Por eso nunca hablamos de proteccionismo, hablamos de Estado de Derecho y legalidad. Muy bien. Pues ya saben, a ver quién más. Tú te presentas, por favor. Perdón, acá. Gracias. Bueno, yo soy Diana Porta y entre muchas actividades tengo una que es un caso contrario que es de exportación. Yo tengo algunos clientes en Estados Unidos y Canadá que justamente a raíz de la pandemia buscaron maquilar en México porque había muchos problemas de bloqueos en China y pues también para aprovechar pues estos beneficios que había que no teníamos específicamente en el sector textil el arancel al momento de de exportar a Estados Unidos. Entonces quiero entender si va a haber ahora alguna afectación y si ahora el producto terminado que yo exporto, ahora sí va a tener este arancel. Hay un concepto que se llama regla de origen. Nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá establece que los productos terminados deben de cumplir una serie de reglas para ser considerados originales de la región. Si cumplen con esas reglas y son considerados originales de la región, no van a pagar ningún arancel al ser exportados de México a Estados Unidos o Canadá. Entonces ya depende del caso específico, si el origen de la tela, el origen de la hilatura es de la región o no, para determinar si cumple o no regla de origen. En el caso de que sí, no hay arancel. En el caso de que no cumpla la regla de origen, entonces lo que le aplica es el arancel vigente en los Estados Unidos o en Canadá, dependiendo de la fracción arancelaria. Eso te podemos ayudar muy fácilmente y con mucho gusto aquí en la Cámara del Vestido a determinarlo según el producto que exportes, cómo se clasifica, cómo es tu operación y darte un panorama más detallado. Pero en general es eso. Si el producto cumple regla de origen, no hay arancel para exportarlo de México a Estados Unidos o Canadá. Más bien para importarlo a Estados Unidos o Canadá desde México. Gracias. A mí me llama la atención, José Pablo, esto de la trazabilidad, ¿no? ¿Cómo vas a determinar lo que le decías, lo que le mencionabas, es de dónde viene el hilo? O sea, todo va a venir en una etiqueta. Ya sabes que yo no soy confeccionista ni experta en esto. Entonces, sí me llama la atención cuando hablan de eso, el origen del hilo, el origen de la tela, el origen de la confección. ¿En dónde va a venir? ¿En un Bueno, QR? es fascinante porque cada vez hay mejores herramientas para esa trazabilidad. En los procesos productivos, principalmente están a nivel de sistemas de información, de control de inventarios y de la expedición de cada uno de los insumos de lo que se llama certificado de origen. Entonces, si yo compro una tela o compro un hilo, le pido a ese fabricante que me entregue un certificado de origen para garantizar que está hecho en la región, en México, Estados Unidos o Canadá. Con esos certificados de origen, yo declaro a las autoridades de comercio exterior, mexicana o estadounidense, en el caso de que voy a exportar a Estados Unidos, que mi producto cumple con esa regla. Ojo, ya no es tan
basado solamente en la confianza como antes, de que el productor simplemente declarara estos son mis certificados de origen. Hoy, particularmente la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos, el CBP, tiene herramientas muy potentes para determinar el origen, incluido, por ejemplo, la posibilidad de trazar a través de ADN o de isótopos en 2 métodos diferentes el origen de dónde se sembró el algodón en el caso de fibras de algodón. Y hay particularmente una región en China que ha sido declarada por los Estados Unidos como una región entera en Uyghur de trabajo forzado, cuyos productos, cualquier contenido de esa región, no está permitido que entre a los Estados Unidos. Y la Oficina de Aduanas de Estados Unidos puede determinar a través de estudios científicos si el algodón vino de ahí. Entonces, en el caso de una empresa que quiera hacer trampa, su riesgo es gigantesco porque puede quedar vetada para siempre de importar productos a los Estados Unidos. Y además me imagino que se hace a gran velocidad, ¿no? Eso que antes hacía era como trabajo de a mano, ahora con toda la tecnología se puede determinar rapidísimo de dónde viene el algodón. Sí, las herramientas cada vez son más potentes, tanto ese ejemplo como los modelos de análisis de riesgo que a través de los datos de flujo de importaciones y exportaciones entre países, del cruce con la información que declaran los transportistas, las paqueterías, etcétera, hoy la inteligencia artificial automáticamente detecta aquí hay un riesgo. Y entonces la autoridad va, hace una inspección y si hay un problema tiene la capacidad de sancionar y detener esa operación. Por supuesto, el nivel tal vez mayor en el mundo es el que tiene Estados Unidos en tema de ese avance tecnológico. Pero hay muchas herramientas que fácilmente podrían incorporar la autoridad mexicana y ayudar a fortalecer esas aduanas. Esto quiere decir entonces, José Pablo, si es una marca, digamos, de diseño, de diseño mexicano, no de diseñador, sino de diseño, que hace una venta o una exportación, que no sé si las ventas individuales también pasen por esa inspección, ¿no? Pero hace una exportación a los Estados Unidos, ¿hay manera de detectar, aunque mande 3 prendas, si está dentro de los parámetros correctos? Son diferentes las herramientas de cumplimiento Aunque para los grandes exportadores que para los paquetes individuales. Pero, por ejemplo, hay provisiones para paquetes individuales de las que se ha abusado haciendo envíos por ese medio de millones y millones de paquetes, y esas operaciones sí que están en el ojo de la autoridad para vigilar su cumplimiento. ok, entonces sí se está tomando como quien dice cartas en el asunto, ¿no? Sin duda alguna, y lo vamos a ver cada vez más, particularmente con el interés marcado de los Estados Unidos por pues todo lo que hemos escuchado que el presidente Trump ha declarado, y por supuesto, de una manera más positiva para México, por la voluntad de fortalecimiento industrial del gobierno de México. Bien, ahora sí. ¿Quién más? Sí. Buenos días, yo soy Diana Hernández, y tengo una plataforma de moda lenta de diseñadores emergentes mexicanos que se llama Fundamentally. Y bueno, hubo mucha emoción después de varios diseñadores de escuchar sobre el arancel que se va a poner, porque está la idea de que puede acabar con la competencia desleal de marcas de importación china masiva. Pero la primera pregunta es, ¿va a ser suficiente el 35% para que una prenda de promedio de 200 pesos, con el 35% a lo mejor no va a ser lo suficiente para que las prendas mexicanas puedan ser competitivas porque siguen siendo precios muy bajitos? Entonces, a lo mejor, quizás una tarifa, prendas de menos de 200 pesos es una tarifa fija de arancel, no sé, pensando en opciones. Y la otra es que muchos de mis proveedores y diseñadores trabajan con proyectos de moda lenta y sostenible. Entonces, importar telas sostenibles es mucho más difícil para ellos y eleva el costo. ¿Habrá manera de negociar que las telas sostenibles tengan un arancel aún más bajo y que esto pueda ser una posibilidad para que México se convierta en el productor de moda sostenible en el mundo? Esas son las dos preguntas. Bien. Los aranceles al 35% a productos terminados son solo
una de las piezas de una estrategia que debe de ser integral. Otra de las piezas, en el caso específico que tú estás refiriendo, son las reglas aplicables a plataformas de comercio electrónico que estaban precisamente siendo abusadas al importar millones y millones de paquetes sin pagar otro impuesto muy importante, que es el impuesto al valor agregado. Ya se estableció la obligatoriedad para este tipo de comercio de pagar impuestos como todos, como cualquiera que importamos un producto al país para fabricar y comerciar en el país, estamos obligados al pago de ese impuesto al valor agregado. Entonces, no solamente es el 35, es el 16 y son las reglas de cumplimiento de que están pensadas para buscar que la competencia sea leal. Entonces tú dijiste, ¿va a acabar esto con la competencia desleal? Pues lo que esperamos es que acabe con la parte desleal, pero que siga la competencia. Y entonces, esa línea tan interesante de moda sostenible y de moda lenta, que por supuesto defendemos esos valores y tiene beneficios en todos los aspectos, pues se encuentra un piso más parejo para poder competir. Sigue habiendo muchas otras dimensiones. La evangelización a los consumidores de por qué tiene atributos muy importantes la moda lenta contra la ultra mega rápida, cosas por el estilo, pero sí es solo una parte del engranaje. Y conforme sigue cambiando el modelo de negocios y las herramientas tecnológicas, la regulación tiene que irse actualizando. Siempre va la tecnología por delante de la regulación. Y por eso, cuando surge una nueva manera de hacer negocio, es frecuente que se empiece a abusar de él, hasta que el regulador, que es el gobierno, pero que debe de estar asesorado y retroalimentado por quienes estamos operando en el mercado económico, actualiza, digamos, esas reglas. Entonces, un poco de eso se trata, de que vayamos modernizando el acuerdo social, el acuerdo económico bajo el cual operamos, para que todos tengamos oportunidad de negocio basada en los méritos de nuestros productos, en la productividad de nuestras empresas, en lo innovador de nuestras propuestas, y no en visiones geopolíticas de gobiernos compitiendo contra empresas, donde no hay manera de... Y lo que había mencionado, de si las telas sostenibles podrían tener un arancel menor. Pues mira, es una idea interesante, no lo hemos abordado, no ubico yo que haya en las reglas de comercio exterior en este momento un cajón específico para telas sostenibles, pero conforme este tema se vuelve de mayor importancia para todos, pudiera haber algún espacio para ello. Sería empezar a abordarlo, empezar a trabajar la idea y con gusto estamos totalmente dispuestos a entender cómo podría ser un mecanismo así. Muy bien, Jorge Sánchez, que viene de Tijuana. ¿Cuál es tu sentir acerca de lo que está pasando en la frontera y de cómo vamos a reaccionar? Te puedo decir, allá hay un tráfico hormiga tremendo. O sea, yo como diseñador, hay muchos lugares y obvio que hay franquicias como Parisina que hacen sus cosas, pues venden con producto americano, importado, mexicano. La verdad no tenemos tanto como la empresa y mi compañero que Prisme, no tenemos tanto ese tipo de mercado, pero sí es un problema para nosotros porque pues hay este tráfico constante, o sea, de ropa, por ejemplo, no hay mucha regulación, es difícil, la verdad. Sí, sí hay empresas que lo hacen, pero no es difícil, la verdad. Es como un contrabando hormiga. Muy hormiga. Muy hormiga. Están estos bazares, bueno, los famosos over que encuentras, híjole, cada cosa que te impresiona, ¿no? Precios y todo. Y sí es difícil como diseñador mexicano competir con este tipo de precios. Estamos en pues ahora sí que los outlets, es un poquito difícil, pero se puede, ya la gente es un poco más consciente. Ya tenemos clientas que gustan el diseño y es gracias a la información que nosotros hemos hecho, ¿no? Y eso también, pues, nos inspira a hacer cosas diferentes y a brindar un poco más de información.
estar aquí presente. Interesante lo que estoy escuchando y me llevo con mucha tarea a Tijuana. Sí, porque la frontera ya es súper permeable, ¿no? Sí, mira, yo me imagino, sin conocerlo a detalle, que una parte de lo que permite ese contrabando y ese mercado gris hormiga que dices, es que hay una plataforma muy grande que no es tan hormiga y que le preocupa hoy más que nunca a los Estados Unidos, que es la entrada de productos por diferentes vías a su mercado. Entonces, si Estados Unidos va a, como lo está haciendo, fortalecer las reglas de vigilancia y de cumplimiento en ese aspecto, a los mercados en México, particularmente a esos en la frontera que digamos, escurre mercancía de ahí, les debería beneficiar. Por supuesto, tiene que ver con cómo avance la implementación y cómo vayan mejorando estas herramientas de cumplimiento, pero también ahí soy optimista en que debe de mejorar la cosa. ¿Tienes otra pregunta tú? Porque tenías una lista como de 7 kilómetros de preguntas. Ah, en red. ¿Sí, ven? Ya. Bueno. Me parece muy interesante la pregunta que hace la persona, sobre todo por lo que se estaba diciendo de cerrar fronteras. La pregunta dice, ¿qué va a pasar con el CPTPP, lo que antes era el TPP, hoy acuerdo con está? Habida cuenta de que Estados Unidos no le interesa, ¿honrará México sus compromisos comerciales o en aras del proteccionismo habrá políticas anti-Vietnam? Si me permites darte un poco de contexto, el CPP-TPP lo negociamos con Estados Unidos. Estados Unidos decidió bajarse. México ha honrado sus compromisos. Y hoy mantenemos abierto con Vietnam y con Malasia. La tarifa de Vietnam, por ejemplo, debe andar ahorita en su octavo año en de 15 y 16% versus el 35%. Y con Malasia puede ser similar. En insumos puede andar alrededor del 6-9. Entonces, te estaba diciendo, señor presidente, si le contesta a Roberto Castañeda, que representa propiedad industrial e intelectual, si no mal recuerdo, o sea, derechos de creativos. Roberto, es una pregunta muy interesante. Me gustaría tener un mazo de cartas de tarot para saber qué va a pasar hacia adelante. Mi intuición es que México seguirá honrando sus compromisos de comercio internacional. México ha sido un país con un track record muy bueno en ese aspecto, pero también los propios acuerdos prevén mecanismos en los que si no se está cumpliendo con las reglas, puede haber otro tipo de barreras arancelarias o no arancelarias. Yo diría que va a depender mucho también del proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y no le llamaría yo, en el caso específico del gobierno mexicano, proteccionismo. Sí creo que ha habido otros gobiernos que han utilizado de manera recurrente herramientas proteccionistas, pero no el de México. México ha sido ya por varias décadas más bien un campeón de libre comercio, incluso con algunas opiniones de que ha sido demasiado rápido, pero bueno, en eso estamos. Sin embargo, sí, por mucho la relación que pesa más para nuestro comercio internacional es aquella con Estados Unidos. Entonces, si temas como subvaluación, dumping, prácticas en donde se subsidien los procesos de manufactura o trabajo forzado o cualquiera de estos temas empiezan a ser un asunto de preocupación, puede que haya otros mecanismos diferentes. Entre tanto, mi intuición es que México seguirá cumpliendo con sus acuerdos en los distintos tratados internacionales. Muy bien, hay otra, que viene, a ver, dime. Hola, muchísimas gracias, ingeniero. Mi nombre es Alejandro Obregón de YKK México, productor nacional de cierres y botones y broches. Con esto que platicamos de los aranceles del 35% y lo que comentas que es algo compuesto debido al tipo de cambio que subió de hace un año para acá, que es de 20 pesos, que podría
incrementar un poco o detener un poco las exportaciones de Asia y junto con el tema del impuesto de valor agregado con Chain, o Temu, ¿cómo visualizas tú que va a beneficiar a los productores nacionales y cómo también puede ayudar o perjudicar a los maquiladores que exportan? Porque, digo, si bien, como sabes, la semana pasada fue Intermoda, hicimos un breve escauteo y aún así se ven bastantes prendas, principalmente de dama en vestidos. La mayoría es hecho fuera de México. En cuanto a pantalones, también podríamos ver que en su mayoría son, o bueno, no en su mayoría, pero mitad y mitad es todavía hecho. ¿Cuándo crees que tú se pueda ver un efecto en donde ya se empiece a incentivar nuevamente la producción nacional? Y volviendo a un punto de lo que comentaba de los certificados de origen, México con su principal socio comercial, Estados Unidos, se exporta mucho material o se exportaba más antes, ha decrementado, pero este tema de certificación de origen puede ayudar a continuar en este camino. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos le gusta negociar de forma muy agresiva en el buen sentido. Entonces, ¿tú crees que llega a tocar los aranceles en el tema de nuestra industria del vestido para todo lo que exporte México a Estados Unidos en el tema del vestido? Como digo, pasó un episodio con el gobierno de Colombia el fin de semana, en donde estuvo muy agresiva la situación y a punto de ganar y puso aranceles de forma inmediata que al final no se concretaron. Entonces, esos dos puntos, cómo lo visualizas? Yo sé que, como mencionas, es difícil tener la bolita mágica para saber qué va a pasar, pero ¿cómo lo visualizas tú en esos dos sentidos? Mira, como en general, optimista. Eh, y no, y no quiere eso decir que no tengamos muchísimo trabajo que hacer como sector privado. Pero, por supuesto, la diferencia del tipo de cambio del 30% es una diferencia entre perder y ganar dinero para los productores de prendas que se exportan a Estados Unidos bajo diferentes modelos de negocio. La implementación de estas diferentes nuevas reglas, tanto el IVA como los aranceles, pues tiene escasos meses o semanas en algunos casos, entonces su efecto no fue inmediato, pero creo que va a ser de muy corto plazo. Y yo lo que estimo es que en este 2025 vamos a ver un crecimiento pues notable en las exportaciones de productos confeccionados mexicanos a los Estados Unidos, junto con todas las diversas reglas de cumplimiento de origen, los efectos de la relocalización o nearshoring, que son tanto directos como indirectos, eh, las reglas más estrictas de la aduana de Estados Unidos para la vigilancia de estos cumplimientos. Yo creo que la industria en México se debe de ver fortalecida. ¿Qué nos hace falta? Darle seguimiento a todo eso, estar muy cerca con el gobierno para que las estrategias de implementación sean lo más efectivas posibles, estar muy unidos y comunicados como sector privado para que estemos entendiendo bien qué es lo que está pasando, concretando una retroalimentación pertinente para nuestros interlocutores, tanto gubernamentales como en nuestro mercado en Estados Unidos. Allá también tenemos que hablar con nuestras organizaciones contraparte, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con el mercado en general, porque ¿qué es al final lo que nos interesa a nosotros que estamos en este ecosistema de la moda y del vestido? Pues que nuestro ecosistema esté más saludable, que crezca, que sea más fuerte, en lugar de la tendencia que se ha visto en años recientes de irse erosionando, porque son capacidades productivas que se pierden y ya no regresan. Creo hoy que las condiciones están dadas para un 2025 optimista. No creo que sea un hecho dado, un hecho seguro. Tenemos que trabajar muchísimo para ello. Y pues es en estas dos partes. Una es la defensa de la legalidad, todos estos temas que estamos hablando y que implican aranceles, aduanas, cumplimiento de reglas, vigilancia, etcétera. Y otra es la que le toca a cada empresa y al sector en su conjunto de modernización, mejora tecnológica, productividad, innovación, y que a todo ese conjunto de cosas le llamamos valor agregado. La importancia de que cada empresa, cada diseñador, cada persona de este ecosistema encuentre cuáles son sus puntos de valor agregado y que pueden ser colección diferenciada, diseño innovador, marca posicionada, canales de venta,
certificaciones técnicas, velocidad de mercado, servicio logístico, es decir, hay un sinfín de maneras en que esta industria puede aportar valor. Y esa creo que es la otra responsabilidad, que encontremos ese valor agregado y lo aprovechemos, porque también ir solamente con la inercia y a ver qué sucede en el mercado, eso seguramente no va a llevar a un buen puerto a las empresas que decían estar. Muchas gracias. Gracias. A ver, José Manuel. Tenemos otra pregunta de redes, que es de Mirela Cuar, y espero haber pronunciado bien su apellido, de Ethical Fashion Space. Dice, ante el arancel del 35% a productos terminados provenientes del extranjero, ¿esto podría incentivar más la instalación de empresas de capital extranjero en México, aprovechando nuestra posición estratégica y el TIMEC? De ser así, esto podría representar un riesgo adicional para la industria mexicana al competir con estas inversiones extranjeras, en lugar de fortalecer a los productores locales. ¿Qué es lo que se busca con el arancel? Saludos a todos de parte de Miguel. ¿Podría incentivar la instalación de más empresas? Sí. Si cumple con la ley, qué bueno. Más empleo, más competencia para el empleo, por supuesto. Eso implica un mayor reto para los productores nacionales, que tendrán que encontrar la manera de dar más valor agregado que permita pagar esos mejores sueldos que la competencia por el empleo genera. Pues ese creo que es el camino en el largo plazo que todos debemos estar buscando. Si se cumple con la ley, bienvenida a toda la competencia. Si es capital extranjero que está cumpliendo con la ley, será bienvenido. Un caso diferente será si los gobiernos de los países que conforman esta región determinan que hay algún elemento de ilegalidad en el origen del capital o algún elemento en que no se cumpla con la economía de mercado en el origen del capital, pero esas ya serán barreras o reglas que le tocará imponer al regulador. A nosotros como empresarios, repito, si cumplen con la ley, bienvenida a la competencia. Tendremos cosas que aprenderles, tendremos cosas que enseñarles, tendremos intercambios que hacer con ellos. La capacidad generosa, extraordinaria en México de diseño, de creatividad, de innovación, de eficiencia, le podrá aportar mucho valor a esas inversiones nuevas que se dan, ojalá se den, y nos puede hacer más competitivos como país. Si somos una plataforma que tiene mayor producción, mayor variedad, por lo tanto nos volvemos más atractivos para los productores de ciertos insumos como YKK, si encuentra más clientes establecidos en México, pues puede tener mayor variedad de oferta, mayor velocidad de respuesta. Entonces todo el ecosistema se fortalece. Le damos tanto en la parte del origen del capital, la manufactura, los servicios de logística, la competencia de fabricación o de venta o de marcas, siempre la bienvenida a toda la competencia que sea legal. Yo ahí creo que se menciona, digo, de lo que está hablando Mireille, es este hecho, creo que Shein se va a instalar o ya se instaló en México para producir en México, lo cual a todo el mundo asusta, obviamente. Bueno, no nos asusta, nos tranquiliza. Ahí habría como una revisión por parte de la autoridad de dónde viene el dinero y quiénes son los inversionistas, que Pues, sería la única protección, ¿no? Pues de entrada, ver que se cumpla con las reglas. Si importa tela para producir, tendrá que importarse con las reglas de origen y con el pago de impuestos necesarios. Si importa prendas terminadas, tendrá que cumplir con las reglas de origen y el pago de impuestos necesarios. Y bueno, si haciendo eso tiene un modelo de negocios competitivo, aprendámosle qué pueden hacer ellos que nosotros no, si estamos en igualdad de condiciones. Si Eso es lo importante, igualdad de condiciones. Si no igualdad de condiciones, porque tenemos apoyos subsidiados por gobiernos o esas esferas de acción que no corresponden a la competitividad de las empresas, entonces no. Claro. Pero si estamos en igualdad de circunstancias y están siendo competitivos, aprendamos. ¿Quién va a determinar si estamos en igualdad de circunstancias? Son todas estas reglas de cumplimiento de origen. Y que, por supuesto, es decir, estas reglas de comercio exterior,
aranceles, verificación, no son cosa menor. No, claro que no. Son políticas públicas que tienen consecuencias muy específicas y que a las empresas que incumplan les puede costar muy caro. Estamos todos conscientes de que hay un alto nivel de operación ilegal en México y combatimos y luchamos contra ello, pero no está exento de consecuencias. Realmente hay que, para incumplir esas reglas, estar dispuesto a operar de manera criminal y no creo que empresas transnacionales con un buen nivel de vigilancia de los reguladores gubernamentales vayan a hacer ese tipo de operación. Pero por supuesto, uno de los trabajos que nos toca como sector privado y como organismo en donde nos reunimos y coaligamos es estar muy atentos a eso. A lo que está sucediendo, Paco. Sin duda, sí, y me encanta que lo estén haciendo y cómo podemos fortalecer y sumar, porque esto, por supuesto, se trata de equipo. Si estamos viviendo en un ecosistema, pues a todos nos toca cuidarlo y fortalecerlo y mejorar nuestros canales de riego y nuestros sistemas de fertilización y hacerlo en equipo. Por ejemplo, nuestra delegación en Puebla, Tlaxcala, hizo recientemente un ejercicio con los productores textiles de Puebla, que también hay un muy sólido ecosistema ahí, para incentivar proyectos de diseñadores locales, estudiantes de últimos semestres o recién egresados, y generar colecciones con una intención de venta. Estos ejercicios en donde se equilibra o se busca equilibrar la inmediatez económica de las empresas que están operando y que necesitan cubrir la nómina y la renta con el empuje creativo de los diseñadores que están proponiendo y creando y explorando fronteras. No siempre es fácil de conseguir, pero es fundamental, porque si no hacemos eso, no hay cambio y no hay innovación. Alguna vez escuché una medición que me gustó mucho que dice, tú te quieres considerar una empresa innovadora, ¿no? Pero ¿cómo medimos a una empresa innovadora? Y lo que proponía esta persona es que una empresa innovadora es aquella que está facturando anualmente, cuando menos la mitad de sus ventas de productos que tienen menos de 3 años de existir. Esa es una empresa innovadora. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro ecosistema se fortalezca si no hacemos este tipo de colaboraciones? Son fundamentales y estamos absolutamente abiertos y entusiastas en la Cámara del Vestido a servir de articulador para esa comunicación con academia, con diseñadores, con productores, con proveedores de insumos, para que vayamos explorando esas áreas. Bien, tú tenías algo más que preguntar. A ver, le dan el micrófono, por favor. Y también tienes... Ah, perdón. Sorry. Sí. Hola, yo soy Sandra Ramírez y tengo una marca de bolsos que se llama Olivia y también tengo una concept store y trabajo muy de la mano con diseñadores mexicanos independientes. Y siguiendo como con la pregunta de Paco de cómo podemos
hacer estas alianzas para los que somos chiquitititos en la cadena alimenticia, cómo podemos empezar a unir estas fuerzas y empezar a generar a lo mejor como esta comunidad, esta colaboración precisamente que Paco comentaba, porque yo solo puedo hablar evidentemente desde mi trinchera, pero como diseñador independiente es muy complicado, a veces incluso, y retomando lo que tú comentabas, como la innovación y dónde está, como, cómo podemos destacar. A veces uno quiere destacar, evidentemente, generando un diseño diferente a lo que se está viendo como en las masas, pero es difícil si nuestros proveedores, sus mínimos para empresarios tan chiquititos como nosotros, no podemos cumplir los mínimos que requieren. Incluso en algún momento pues llegas y peleteras, cierres, te piden unos mínimos que para las producciones tan pequeñitas que estamos haciendo y que apenas encontrando también el mercado y sobre todo tratando de dar un diseño apegado al calendario de moda global, que pues es cada 6 meses y tenemos que estar generando colecciones constantemente nuevas, pues nuestras producciones no pueden ser tan grandes. ¿De qué manera como palpable podemos empezar a generar o qué necesitamos hacer para que nos puedan empezar a voltear a ver y digan como, ok, yo sé que tú no vas a generarme la nómina del mes, pero cómo poder empezar a apoyar que la industria que ya está súper establecida nos puedan dar en general, sobre todo los materiales. Porque en mi caso en específico, yo sí puedo hablar que, por ejemplo, los herrajes en, en, en piezas pequeñitas, más bien porcentaje pequeñito que no necesito una producción enorme, la calidad, el diseño y todo lo que necesito, desgraciadamente no se encuentra en México o no se hace o no están dispuestos a vender por cantidades pequeñas. Es un tema súper interesante y que tiene varias capas de complejidad. Y yo te comentaría algunas cosas al respecto. Uno, en nuestra creación de productos, la innovación tiene una base que son los materiales disponibles. Es difícil que creemos un producto cuando no estamos trabajando de cerca con la base de materiales disponibles. Ahora, hay herramientas tecnológicas nuevas que nos dan una mucho mayor disponibilidad de ciertos materiales. Por ejemplo, nuestra delegación en Yucatán tiene una máquina extraordinaria de una empresa tecnológica partner de esta cámara que se llama Cornit, que permite ya imprimir cualquier tipo de diseño sobre cualquier tipo de tela en cantidades menores a 1 metro y de manera inmediata. Entonces, eso, por ejemplo, antes era imposible. Tenías que hacer una impresión de muestra cuando alguien te hacía el favor de hacértela de 100 metros o más. Hoy puedes tener 1 metro de manera inmediata. No sé en el tema de herrajes si la impresión en 3D o si otras tecnologías empiecen a abrir esas posibilidades. Y el tercer elemento es la comunicación con los fabricantes para ver qué posibilidades hay de que ellos también tengan comunicación que permitan producciones más pequeñas. Y eso tiene que ver con el interés común que logremos construir. Es decir, ¿cómo puede ver un fabricante que necesariamente tiene que ver el retorno de su inversión y la eficiencia de su operación, interés en hacer crecer todo el ecosistema, en estar consciente de que el invertirle a innovación y diseño en herrajes puede generar no necesariamente la venta pequeñita que él está sumando y restando y que no le salen las cuentas, sino una mayor variedad y un mejor ecosistema, con más variedad, más unido. Eso es lo que sucedió en muchos países de Asia, particularmente en China, cuando decidieron tomar esta manera. Se fue haciendo grande el ecosistema, y se fueron quedando como prácticamente los únicos fabricantes de muchos de estos insumos en el mundo. ¿Qué queremos hacer? Si nosotros queremos ser una base competitiva de fabricación, pues fortalecer ese ecosistema. Entonces son 3 elementos. 1, estar conscientes de la base de materiales disponibles. 2, entender las herramientas tecnológicas que nos pueden permitir producciones en menor escala y con más variedad y velocidad.
Y 3, establecer comunicación en el ecosistema para ver cómo podemos potenciar eso. En los 3 ámbitos podemos trabajar contigo aquí en Canaíbe para explorarlos. José Manuel, ¿tienes algo? Oye, voy a empezar por uno del sector educativo, que a mí en lo particular me da mucho gusto que el sector educativo nos esté escuchando. Dice, buen día, felicidades y muchas gracias por el evento. Soy Memo Lona de la Universidad La Salle Bajío. Canaíbe siempre se ha caracterizado por el impulso a las instituciones educativas. Pregunta, ¿cuáles son las temáticas que debemos abordar en las nuevas currículas de los programas educativos? ¿Hacia dónde debemos mejorar y orientar la educación de la moda para el fortalecimiento de la industria? ¿Qué debemos cambiar y qué debemos conservar? Gracias. Está larga, ¿verdad? No. Yo nada más soy aquí la que lleva el sillón. Tú llevas la batuta. Bueno, sí, porque sí es este- muy importante lo que está preguntando Memo. Saludos, Memo. Acerca de la película, ¿no? O sea, resulta que voy a estudiar diseño de moda, es un mundo que está acá y la vida real está acá, la industria está acá. Y hay como esta falta de comunicación o una voluntad real de no comunicarse. Y eso le da a los estudiantes una idea equivocada de lo que va a ser su futuro dentro de este mundo de la moda, ¿no? Sí, pues Memo, es una pregunta fascinante y un tema por demás amplio. Yo te diría, desde mi experiencia como empresario y con un interés en toda mi vida profesional por acercar a los mundos de la industria y de la academia, me parece fundamental, me parece que uno alimenta al otro y viceversa, y que es mucho más rica la experiencia de alguien que está estudiando cuando al mismo tiempo trabaja y de alguien que está trabajando cuando al mismo tiempo estudia, que tal vez para estas áreas del conocimiento, primero hay que tomar en cuenta que la velocidad de transformación tecnológica a la que hoy estamos sometidos exige, no tengo duda, un replanteamiento de nuestros modelos educativos. No sé si sigue siendo válido encerrarnos tantos años en la escuela, tan distantes de la actividad del mercado real y estudiar cosas que cuando terminemos tal vez ya no vayan a existir. ¿Cómo abordamos cuáles deben de ser las grandes temáticas, sí curriculares, como lo mencionas, pero también de modelo educativo? Yo diría, alguien que está interesado en la moda, por supuesto, tiene una dimensión creativa insoslayable. Entonces, creatividad, innovación y diseño, ahí no hay discusión. Pero yo diría que hay que tener también una base técnica robusta. Hay que entender de tejidos, de colores, de encogimientos, de comportamiento de materiales, esa base técnica de construcción de una prenda de vestir en sus diferentes elementos, cómo funcionan una máquina de coser, qué tecnología hay hoy, etcétera, etcétera. Hay que dar un fundamento de comunicación, de venta, de presentación, de proyectos. Todo lo que hacemos en la actividad económica de todos los días implica algún nivel de venta, de presentación o de negociación. Y son habilidades que difícilmente estudiamos de manera formal en nuestro modelo educativo y son fundamentales. Y finalmente, más importante hoy que nunca, sapiencia tecnológica. Necesitamos entender muy rápido con qué se come la inteligencia artificial, cómo la utilizamos para ser eficientes en nuestro trabajo de todos los días, desde escribir una carta o un memorándum hasta diseñar una colección, hasta planear una producción de manera óptima. Entonces, yo por ahí vería que van las 4 grandes áreas en las que me parece se deberían formar las personas que quieren entrar a este negocio. Creatividad y diseño, una sólida base técnica de la construcción de prendas y productos confeccionados,
habilidades de presentación y venta y sapiencia tecnológica. Y creo que el modelo educativo debe incluir desde muy al principio una interacción con el trabajo de todos los días. O sea, me parece que el modelo dual alemán o los modelos de estancias profesionales, de prácticas profesionales, deben de ser mucho más intensos y presentes de lo que han sido tradicionalmente en el modelo académico. Estoy de acuerdo, las prácticas profesionales, pero no siempre hay una apertura por parte de la industria para estas prácticas profesionales, ¿no? Porque eh, he encontrado en la experiencia, ya sabes, sobre todo los chicos que se van graduando, que no logran colocarse. Yo creo que a lo mejor debería de haber como reglas más claras o capacitación hacia los industriales de por qué es tan importante tener prácticas profesionales. Y que entienda tanto el industrial como la gente que trabaja dentro de sus empresas que el practicante profesional está ahí para aprender, no para ir por el café, no para agarrar después de que te han terminado. Yo he encontrado mucha queja de un trato no del todo correcto de los practicantes, ¿no? Dependiendo de la escuela en que viene, de dónde viene. Y creo que ahí pues sería un renglón de mejora que debería de haber el diálogo entre la industria y las instituciones educativas, ¿no? Lo tomo como proyecto inmediatamente. Podemos establecer una mesa de trabajo entre la academia y empresarios. Tenemos en la Cámara empresarios y empresarias muy interesados en el tema educativo y que ya conocen, ya tienen una experiencia en esa interacción. Y lo que me parece es que podemos establecer un modelo de prácticas profesionales, de estancias profesionales, con seguimiento por parte de la Cámara, con mentoría asignada, con objetivos y reportes medibles que mejore esta experiencia, porque es fundamental para las dos partes, para la industria y para quienes están estudiando y para las instituciones que están brindando ese servicio educativo, el que mejoremos cómo funciona eso. Claro, me parece muy bien y aceptamos ese punto. Muchas gracias. Ya está aplaudiendo. Muy bien, ya finalmente te toca. Sobre Shein estableciéndose en México, porque sí actúan como al borde de la legalidad, ¿no? Hay mucha fama de plagio, ¿no? De diferentes diseñadores. Entonces, ¿qué precauciones podemos tomar para que no nos tome por sorpresa este tipo de prácticas sí se establece en México? Y además, pensando en el producto terminado, ¿es posible que utilicen sus fábricas o sus plantas en México si se establecen para terminar el producto y entonces tener ahí como un bypass a poder tener sus productos sin pagar los aranceles? Y la última, pensando en toda esta cuestión de competitividad de México, eh, ¿cómo hacemos para no acabar como Bangladesh? Si nos volvemos competitivos en la cuestión de moda rápida y producción, podemos como esto que sucedió en Bangladesh para tener precauciones y que no acabemos así. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es muy fácil, la implementación es más complicada y es ver que se cumpla la ley. Simplemente, o sea, tenemos un marco legal suficientemente bien establecido en México como para que eso no suceda. El problema es que frecuentemente se incumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy vigilantes y me parece que en eso estamos alineados con los objetivos y acciones de la autoridad responsable de hacerlo, que es el gobierno federal, como para que tengamos un buen grado de certidumbre de que no va a haber un incumplimiento rampante de la ley en ese aspecto. No se puede importar una prenda terminada y cambiarle la etiqueta y decir que se hizo aquí. Eso no. Entonces, por ahí no hay, digamos, hay la posibilidad incumpliendo con la ley, pero de otra manera no. Em, y tu segunda pregunta era.
Ya. Claro. Mira, súper pregunta. Yo creo que México dejó hace ya unos 25 años de ser una plataforma altamente competitiva para producciones de alto volumen y bajo precio. Creo que somos una industria que tiene que buscar el valor agregado. ¿Por qué? Porque los sueldos de las personas que trabajan en México han incrementado de manera real. Porque las capacidades que tenemos en la cadena se han construido a través de mucha experiencia, surtiendo a uno de los mercados más complejos del mundo, que es el de Estados Unidos, porque la creatividad propia de todo el bagaje cultural, artístico mexicano, tiene elementos únicos que tienen un valor muy importante, porque toda nuestra red de tratados de libre comercio utilizados legalmente también nos dan una potencia interesante para ser plataforma tanto para el mercado nacional como para el de exportación. Entonces, regreso a esta búsqueda que es sí de sector, pero más profundamente individual de cada empresa y de cada modelo de negocio. ¿Dónde está tu valor agregado? No veo una estructura económica, macroeconómica del país, en donde vayamos a volver a ser un país maquilador de prendas baratas. Sí veo una estructura en donde si hacemos el trabajo de inversión, de modernización, de tecnología, de aprendizaje, de modelo de negocio, podemos ser proveedores muy competitivos para diferentes mercados, incluidos canales nuevos totalmente digitales de prendas y de productos confeccionados con valor agregado. José Manuel. La voz de los radioescuchas. Hay dos preguntas relacionadas con precios desde diferentes perspectivas. Las planteo en la misma, tratando de que las respuestas sean un poco más breves para tratar de dar más espacio. Daniela Luna nos pregunta, ¿creen posible que las empresas extranjeras bajen todavía más sus precios para que no disminuyan sus ventas? También viene de un amigo de la industria, Alejandro Fáez, que dice que el tema de la subida del arancel con un esquema de precios estimados a las importaciones, es decir, poner como un precio mínimo o un piso a partir del cual tuvieran que declarar el valor de las prendas, y supongo que tenía que ver algo con quien comentó lo de los 200 pesos, ¿no? Si siguen pagando 200 pesos, el arancel no haría la gran diferencia. Pueden seguir bajando sus precios por abajo de 200 pesos para no perder ventas. Pues no lo sé, ya sería una cosa de excesivo subsidio, excesivo dumping. Entonces eso ya en su momento, si sucediera, requeriría otra serie de reglas. No veo que vaya por ahí porque al final estas empresas, estas plataformas, están teniendo una reacción de regulación en todo el mundo. No solamente es en el mercado mexicano, es en mercados que son incluso mucho más grandes para ellos que el mercado mexicano. Entonces, más bien veo que el camino va a ser que van a ir adaptando su modelo de negocio a seguir buscando operar de manera eficiente como lo hacen, pero ahora cumpliendo con las nuevas regulaciones que les están siendo impuestas. Y sobre la pregunta de Alejandro, por supuesto que otro problema muy serio para la legalidad de nuestro sector es la importación de productos, tanto prendas como insumos, por debajo de sus valores de producción, que son un mecanismo para frenar eso. Puede ser el de precios estimados o puede haber otros mecanismos, no necesariamente nos corresponde determinar cuáles, pero lo que sí es fundamental como industria que logremos es disminuir la importación de prendas a precios subvaluados, porque es un incumplimiento brutal y es ridículo que se importen trajes de caballero a $1 o camisetas a 10 centavos, cuando el puro peso de la fibra que se ocupa para realizarlos es mayor en el mercado internacional, en el campo, por ejemplo, si se trata de algodón, el algodón en flor en el campo, que se utiliza para hacer una camiseta, vale más que lo que a veces se utiliza como precio para importar una camiseta terminada. Entonces sí, es un problema gigantesco, tiene que ver
con la porosidad en las aduanas, tiene que ver con las mayores capacidades de vigilancia y seguimiento tecnológico en nuestras aduanas. Proponemos permanentemente que eso se fortalezca y esperamos que así sea con esta nueva serie de medidas. Bueno, yo sí espero que la porosidad de las aduanas se vaya reduciendo, ¿no? Porque esa es una de las preocupaciones y los temas. Las aduanas ahora están en manos de personas que no tienen esa experiencia. Bueno, los anteriores tampoco eran muy buenos. Entonces, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a haber todo un proceso de capacitación? Estás tan cerca de todo este proceso. ¿Se va a capacitar realmente a estas personas? Los vistas, no sé cómo se llaman ahora, ¿tendrán esa capacidad? Pues mira, sí hay un proceso de capacitación. De hecho, Canaibe participa constantemente en dar cursos de capacitación, pero para el volumen de operaciones que se realiza y el número de aduanas que son, en realidad la capacitación se tiene que complementar con herramientas tecnológicas. No debe depender de la discrecionalidad de una persona el determinar si una prenda está o no subvaluada. Los sistemas de información permiten claramente identificar desde que sale del país de origen cuando una prenda está por debajo de su precio de mercado. Entonces, el tema creo que es uno más de mejora tecnológica que de capacitación. Mejora tecnológica, entonces. Y pues se habló en alguna de las personas que hicieron preguntas de la corrupción. Es algo que nos afecta, nos atañe. ¿Tú crees que estas herramientas tecnológicas van a ir reduciendo esta capacidad corruptible de la importación ilegal? Pues debería ser la tendencia racional, ¿no? Debería ser la Totalmente, tendencia pero aquí no racional. somos racionales. Así lo espero, así lo espero. Bueno, entonces, como dicen, el camino al infierno, chicos, se está pavimentando de buenas intenciones, pero bueno, ¿alguien más? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Dónde anda nuestro controlador? ¿Bien? ¿Cuántas más? Ah, sí, ok. Quería saber si actualmente, o sea, además de tener como estas protecciones que son los aranceles, existe una, como algún estímulo o algo que sí que impulse a las marcas, a las grandes empresas y a las grandes marcas mexicanas a no irse a fabricar a China, a India, a Bangladesh, porque creo que hay muchas empresas que a lo mejor no conocemos porque no son famosas, pero son maquilas de estas grandes empresas mexicanas y cada vez tienen menos trabajo y cada vez están más en riesgo de cerrar, porque esas empresas mexicanas dan trabajo de diseño, de aprovisionamiento, etcétera, pero ya no dan tanto trabajo de maquila, porque se están yendo a maquilar a China. Entonces, ¿existe algún impulso o algún estímulo para que se queden fabricando en México? Y creo que esto, como un paso más allá, sería también como impulsar a que también se siga generando materia prima mexicana, porque incluso cuando todavía la mayor parte de su producción era mexicana, las telas eran importadas. Entonces, ¿de qué forma podemos volver un poco o de plano es un enfoque que ya no es tan rentable en estos tiempos? No, desde luego que sí, la fabricación de prendas en México a través de esquemas de maquila o subcontratación para exportar a Estados Unidos es una actividad sumamente importante. Y parte, por supuesto, de la disponibilidad competitiva de materiales. Hay materiales para los que somos muy competitivos en México y otros donde simplemente no tenemos las capacidades productivas para proveerlos. Y así está construida la lógica arancelaria para permitir que los materiales en los que no somos competitivos tengan un arancel muy bajo o cero. Hay otros esquemas de facilitación de producción para estas empresas, como los programas de importación temporal, que incentivan que México se utilice o sea una fuente de valor agregado para estos productos.
¿Dónde está el fine tuning en este momento del gobierno en buscar incrementar el contenido de valor agregado nacional en México? Y eso en el camino en que se ajusta, sí ha generado ciertas incertidumbres en algunos de estos productores, pero que están también en proceso de ser atendidas y resueltas. Estamos en muy cercana comunicación con varias de estas empresas y atendiendo los temas en donde están pues requiriendo una mayor comunicación, un apoyo cercano de las autoridades para que sus operaciones sean competitivas. La mayor parte de ellas lo seguirán siendo. Habrá algunas que no, aquellas que dependan simplemente de un contenido bajito de mano de obra en alto volumen y con poco valor agregado, puede que no sean competitivas. Pero aquellas que agregan valor porque combinan algunos insumos importados con otros insumos nacionales, porque dan servicios logísticos, porque dan una velocidad al mercado que simplemente no se puede conseguir en países diferentes de México, seguirán siendo competitivas. Y creo yo que con estos otros elementos que mencionamos antes, como el tipo de cambio, como todo el esquema nuevo de facilitación comercial y como el interés de Estados Unidos también por incrementar el valor de los contenidos regionales, las declaraciones son puramente hacia Estados Unidos, pero en realidad no van a poder hacer todo en el territorio de Estados Unidos. Entonces, el siguiente nivel de interés es el regional, donde está México. Creo que todo eso va a incentivar a que esas operaciones tengan una tendencia positiva mayor a la que hemos observado en los últimos años. Muy bien, ¿alguien más? ¿Ya estamos? Sí, sí. Ah, José Pablo ha instruido en el tema de construir, establecer comunidad Canaíbe. El ejercicio de hoy me parece que va en ese sentido. No sé, José Pablo, si quisieras profundizar con el tema de cómo integramos la comunidad Canaíbe y el ecosistema. Creo que valdría la pena para todos. totalmente de acuerdo. Pues es que hemos estado hablando hoy en este ejercicio de verdad muy valioso y que creo que le deberíamos poner una fecha de repetición con cierta frecuencia para que vayamos abordando los temas necesarios. Esta cámara, que es la cámara de todos nosotros, la cámara de quienes somos industriales del vestido, empresarios de la moda, fabricantes de productos confeccionados, es nuestro centro natural de encuentro. Es el articulador que nos permite intercambiar todos estos temas que atraviesan el espectro completo, desde la formación de las personas, el diseño y la creatividad, la creación de colecciones, los materiales y los insumos, la fabricación, la entrega, el postventa, la tecnología. Son sin fin de temas que tienen muchas dimensiones y que por eso le llamamos ecosistema, mucho más que cadena, porque una cadena es lineal. Este es un ecosistema que imaginamos como una burbuja, que tiene su atmósfera y su tierra y sus cuerpos de agua y sus bosques y su fauna y en donde todos vivimos. Entonces, el poder estar permanentemente comunicados, refrescando temas, aclarando ideas, haciendo propuestas, aquí es donde se puede. Si te parece bien, Ana, podemos poner un ejercicio recurrente de este foro y estar tocando los temas de la industria e invitarlos desde luego permanentemente en nuestras redes, en el resto de nuestros foros, en las reuniones de consejo, en nuestro congreso anual que este año será en Mérida, Yucatán, y va a estar extraordinario en el mes de octubre, a que estemos reunidos, porque algo de lo que estoy convencido es que ninguno de nosotros en lo individual puede ser más fuerte de lo que somos en conjunto. Yo creo que esto que estás mencionando es muy importante porque el área creativa, digamos, de esta industria tiene la impresión que la cámara es este conjunto de industriales de la confección que no se hablan con la moda, lo cual es totalmente un error. Obviamente hay marcas increíbles dentro de la cámara que son totalmente de moda. Entonces, este ejercicio de conocimiento, de interacción, permite establecer un diálogo que no ha existido
Digo, hay gente como Maru, como Irma, que siempre están aquí en la cámara, pero hay mucha gente. ¿Tú habías venido antes? De moda, bueno, habían venido al Moda Premio. ¿Tú? Imagínate, ¿tú? O sea, no, tiene que ser, sí, vengo una vez al mes o vengo cada vez que hay algo interesante, cada vez que hay algo importante. Creo que establecer esa comunicación y ese atractivo, yo veo a Paco que está diciendo que sí, ¿eh? Es muy importante porque es como un diálogo abierto, continuo, ¿no? No, ¿y dónde generamos ese diálogo? Aquí, que esta es la casa de todos. Exacto. Entonces, la puerta está abierta y más allá de ello vamos a generar estas dinámicas para poder tener estos encuentros que no sean solamente eventos monotemáticos como solamente venir a una clase de la escuela o solamente venir, sino que sean espacios donde interactuemos entre las diferentes esferas del ecosistema Exacto. y nos comuniquemos cosas de las que no necesariamente estamos hablando todo el tiempo y que es muy importante que nos hablemos. Sí, y saber qué interés tienen, porque a lo mejor alguien dice, es que yo quisiera conocer a, y no quiero que, o no queremos, la cámara no quiere que piensen que son inalcanzables este networking, ¿no? El networking tiene una gran riqueza porque permite interactuar tumbando estas barreras de él es un presidente corporativo, yo nada más tengo un espacio de diseño, nos permite hablar a todos, lo cual es muy importante. No conozco a ningún empresario o empresaria del vestido, y conozco algunos, que no estuviera interesado en platicar con el mundo de los diseñadores. Hoy en día sí, José Pablo, hoy en día, porque antes eran esas cosas raras que andan flotando por ahí, y sí no me dejará mentir, dice, ¿quieres hablar con un diseñador? ¿Pero por qué? Entonces, el mundo ha cambiado, las puertas están abiertas y el diálogo está ahí, ¿no? Aprovechemos el momento porque además es el único camino viable que tenemos. Exactamente, exactamente. Así que, pues quedamos convocados, invitados y confirmados a seguir adelante con este tipo de diálogo. Muy bien, pues aquí sede abierta permanente para House of Anna y cualquier otro ejercicio que podamos tener. Muchas gracias. Además, la cámara tiene muchos servicios que son extraordinariamente útiles para todos los que están aquí presentes. Hay que conocerlos, desde luego. ¿Qué dices, José Manuel? Muy bien, pues yo creo que aquí damos por terminado. Muchísimas gracias por habernos abierto el espacio, José Pablo. Gracias por haberle abierto el espacio a House of Anne y al sillón rojo, que en esta ocasión es blanco, pero todos ustedes están sentados en sillones rojos. Así es de que se cumple con el cometido. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias a todos ustedes, a toda la comunidad Canaíbe. Les repito, esta es la casa de todo nuestro ecosistema. Fabricantes, diseñadores, proveedores, vendedores, todos los que estamos metidos en este mundo de la moda, del vestido y de la confección. Esta es nuestra casa. Bienvenida a toda la comunidad Canaíbe. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se conectaron a distancia, que mandaron sus preguntas. Me encanta que participen y no nos sintamos lejos los unos de los otros. Muchísimas gracias. Muy bien, pues con esto, muy buenos días.